pueden escuchar? Ya lo puedo dejar grabando. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, seguro. Listo, gracias. Bueno, entonces, ahora encuentro la pizarrita. Aquí está la pizarra. Ya miramos. Aquí está la pizarrita. Bueno, entonces, la última vez habíamos hablado sobre pruebas por inducción. Acabo de revisar, de pasarles otra prueba, pero va a pasar más bien como un material para que trabajemos sobre eso. Entonces, ok. Vamos a revisar algunas ideas que habíamos visto, pero simplemente es para repasarlas un poco y están relacionadas con la idea de, este cuadro viene esta cosa acá, con la idea de conjuntos y funciones. Entonces vamos a repasar un poco lo que ya sabíamos de conjuntos. Eh, pues básicamente lo que habíamos definido antes eran algunos operadores lógicos que nos permitían construir nuevas proposiciones a partir de proposiciones existentes. De la misma manera habíamos visto que podíamos construir operaciones que eran como análogas, pero en el área de los conjuntos. Entonces, por ejemplo, este es el esferito. Simplemente vamos a repasar unas cosas aquí rápido para movernos a otra, porque vamos a hablar es de... Un segundo aquí. Un segundo. Uy. No dice. Un segundo porque hay algo raro aquí con el lapicito. Ya volvió. Bueno, entonces, una reglita. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos dos conjuntos. Los conjuntos no eran más que bolsitas con elementos. Los conjuntos A y B. Esta era la notación que teníamos para los conjuntos. Entonces, a partir de esos conjuntos podíamos definir conjuntos o operadores que nos permitían operar entre esos conjuntos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si A y B eran subconjuntos de algún universo U, entonces podíamos hablar de la intersección de A y B como todos los elementos que estaban en ambos, en A y en B. ¿Cierto? Entonces esto formalmente lo podemos escribir como todos los X en el conjunto U, tal que X pertenezca a A y X pertenezca a B, ¿cierto? Entonces, de la misma manera podríamos escribir la unión como todos los elementos en el conjunto universal, tal que X pertenezca a A o X pertenezca a B. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a partir de este conjunto, ¿quién pertenece a A y pertenece a B? Pertenece, por ejemplo, el 3, pertenece, por ejemplo, el 1 y pertenece, por ejemplo, el 5. Entonces, estos dos conjunticos, la intersección de estos dos conjuntos sería el conjunto de elementos que están en ambos, ¿cierto? Mientras que la unión serían pues todos los elementos contados una sola vez, ¿cierto? O considerados una vez. Por ejemplo, el 1, el 2, aunque aparezca el 3, está en este o en este, el 4, el 5 y el 7. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 7. ¿Listo? Entonces A unión B sería el 1, el 2,
2, el 3, el 4, el 5 y el 7. ¿Listo? Entonces, esto ya lo habíamos definido. Otros operadores que habíamos definido eran, por ejemplo, estos de acá, a menos b. A menos b era el conjunto de todos los elementos en u, tal que x estuviera en a y x no estuviera en b. Entonces, por ejemplo, ¿qué elementos están en este conjunto y no están en este conjunto A y no están en B? El 1 está en A, pero también está en B. El 2 está en A, pero no está en B. El 3 está en A y está en B. El 4 está en A, pero no está en B. Y el 5 está en A y está en B. Entonces, en este caso, A menos A menos B. Un segundo que el lápiz está molestando. Está molestando, pero no tengo otro lápiz para esto. Un segundito que el lápiz aquí molesta. A menos B estaría conformado por S2 y S4 de allá arriba. El 2 y el 4. ¿Listo? Simplemente estamos como repasando algunas cosas que ya sabíamos. Y habían pues varias formas en las que nosotros podíamos operar sobre los conjuntos. ¿Listo? También habíamos hablado en algún momento de que esta notación nos indicaba que todos los elementos de A se encontraban en B, pero que esta notación de acá nos decía que todos los elementos de A estaban en B, pero básicamente este era como análogo al menor igual, este era como análogo al menor. ¿Listo? Entonces, pues ya hemos introducido pues alguna notación relacionada con conjuntos y algunos operadores, simplemente estamos como recordando. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a establecer una relación que seguramente ustedes ya conocen, pero digamos que es importante traerla acá porque también tiene una versión discreta. ¿Listo? Entonces, otra de las cosas que habíamos hecho en algún momento era construir esto que era el producto cartesiano, que era el conjunto conformado por todas las parejas tales que A estuviera en A y B estuviera en B, ¿cierto? Este producto cartesiano, pues básicamente, si lo hacemos en términos de un diagramita, pues serían todas las posibles parejas que yo puedo construir considerando un primer elemento de A y un segundo elemento de B. Entonces, por ejemplo, el producto cartesiano de A y B, en este caso, sería 1, 4, pareja 1, 4, la pareja 1, 5, pareja 2, 4, la pareja 2, 5, la pareja 3, 4 y la pareja 3, 5. ¿Listo? Entonces, bueno, resulta que estos productos cartesianos, pues, nos indican relaciones entre elementos. En algún momento hemos dicho, mira, lo más simple que uno puede construir son conjuntos, que son bolsitas en matemáticas, que son bolsitas con elementos. Después de eso, uno puede estudiar las relaciones entre esas bolsitas y al estudiar las relaciones entre esas bolsitas, pues ya puede tener objetos que son, digamos que un poco más elaborados. Vamos a trabajar sobre objetos que hacen parte de este producto cartesiano y que son bastante importantes en computación. Listo, entonces seguramente los cursos de matemáticas previos que ustedes han tenido, los cálculos que ustedes han tenido, básicamente lo que han hablado de una función es como una cajita que coge una entrada y una salida, ¿cierto? Cuando una entrada hay una salida particular y ustedes pueden pensar en esa cajita que sería esa función como en una regla que es capaz de asociar algunos elementos en un conjunto, ¿cierto? Llamado dominio, así le ponemos a ese conjunto en nuestros cursos, y asignan a cada elemento del dominio exactamente un elemento del codominio. ¿Listo? Entonces aquí hay otro conjunto que es el codominio. Y lo que hace la función es especificar una regla que asigna a cada elemento del conjunto rojito
un elemento del conjunto azulito. De la misma manera que aquí hay una regla que asocia, la diferencia entre esta regla y la regla que permite construir el producto cartesiano y la regla que define la función, es que en la regla que define el producto cartesiano se puede tener para un elemento del dominio más de una asociación en el codominio. Acá digamos que la restricción principal es que tenemos a cada elemento del dominio le estamos asignando un solo elemento del codominio. Por eso pues podemos poner una asociación que es en algún sentido a un elemento de acá le toca a un solo elemento de acá, que es para cada uno de los elementos de X sale una sola flechita, entendiendo que la flechita es la regla que establece la asociación. ¿Listo? Entonces, ok, seguramente ustedes conocen muchos ejemplos de esto. Entonces, un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, esta regla de asociación. Esto es simplemente una notación que nos dice, mire, a un elemento X del dominio, la función f le va a asignar, por ejemplo, este valor, x al cuadrado seno de x. ¿Listo? Entonces, ¿qué está haciendo? Va a coger x, lo va a multiplicar por x y lo va a multiplicar de, por el seno de x. ¿Listo? Entonces, es una regla de asociación. ¿Listo? En este caso, nosotros ya sabemos, también estamos recordando que f es el nombre de la función, ¿cierto? Esto ya ustedes lo conocen muy bien. F de x nos va a decir, en este caso, por ejemplo, se va a referir a un número real. Bueno, aquí tenemos que especificar que x, por ejemplo, están los reales. F de x es un número real. Y esto de acá nos especifica la regla que va a asociar. No es nada raro, ¿no? Ya esto es simplemente un ejemplo, f de pi medio sería igual a pi medios al cuadrado. Simplemente yo uso la regla para poder construir la asociación del seno de pi medios, que eso sería como pi medios sobre 4 por 1. Esto sería pi al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Entonces, en este caso, nosotros decimos que el dominio, eh, pues lo podemos especificar como los reales, ¿cierto? Serían todos los números reales. Entonces, pensemos que hay un conjunto con todos los números reales. ¿Listo? Pues quedémoslo mejor así. Un conjunto con todos los números reales. Eh, al conjunto, para cada uno de los números reales, yo tengo una regla que le asocia pues otro número real. ¿Listo? Entonces, comúnmente nosotros a esta ecuación de acá, pues la relacionamos con la función. No, formalmente no son lo mismo, ¿no? Pero pues simplemente aquí lo que estamos diciendo es que el valor de f, el valor a que le vamos a asociar a x, va a ser f en este caso. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues nosotros tendríamos que nuestra cajita tiene un x como entrada y aquí tendríamos un f como salida, que sería precisamente ese f tal como lo estamos escribiendo. Algunas veces también vamos a decir que y es igual a f de x. ¿Listo? Entonces, ok. Eh, listo. Am, ok, ok. Listo, si escribimos esto de esta manera, y igual a f de x, podríamos decir que y sería igual a, por ejemplo, otra funcióncita. Nos quedamos otro ejemplo de otra funcióncita. 1 medio de x al cubo menos 1. Esta es otra función, ¿cierto? Entonces yo podría hacer cosas como estas. Yo podría decir, por ejemplo, especificar la función de esta manera. Si es que esto es una función. ¿Listo? Entonces aquí, esto de acá, a cada x le asigno un y. En cambio, esta de acá, no necesariamente a cada x le asigna un y, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, que aquí eh, lo que hay es posiblemente dos posibles valores. Entonces, esto ya no sería una función. Simplemente estamos acordándonos de cosas que ya sabemos, no nada raro.
Por ejemplo, para x igual a 1, y podría ser 1 más 3 igual a 4. Entonces, con y igual a 2 o con y igual a menos 2, nosotros satisfacemos esta ecuación y esto lo que nos está indicando es que esto no necesariamente es una función. Nada. ¿Listo? Entonces, ok, ok. Listo. Listo. Entonces, lo que sabemos de acá es básicamente lo que nosotros aprendimos en nuestros concursos de cálculo, tal vez como lo aprendimos, era que las funciones eran unas reglas de asociación, ¿cierto? Entonces, generalmente en nuestros cursos de cálculo estábamos intentando asociar los reales, por ejemplo, funciones que iban de los reales a los reales. Pero cuando hablamos de funciones, no importa que vayan de los reales a los reales, lo único que nos importa es que son reglas de asociación, lo que está en esta cajita, ¿cierto? Entonces, aquí podemos decir que el concepto de función es mucho más general que una regla de asociación que va de los reales a los reales. Es mucho, eh, es mucho más general que la simple regla de asociación. General que una regla de asociación que va de los reales a los reales. De los reales a los reales. ¿Listo? En general, nosotros podemos construir funciones en los cuales asociemos conjuntos. ¿Listo? Entonces, en general, podemos construir funciones asocien conjuntos. ¿Cómo así conjuntos? Pues conjuntos en el dominio, conjuntos como dominio y como codominio. Entonces, así nosotros nos habían enseñado pues, la noción de función, estas cosas en, en reales, pues lo que importa de la noción de función es la idea de asociación y esa idea de asociación la podemos llevar a, a conjuntos en general. ¿Listo? Entonces, pues según eso la función sería una regla que asocia elementos de un dominio con elementos de un codominio. Y en principio puede tener múltiples formas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esa regla de asociación la podemos especificar como una fórmula, como la que teníamos atrás, o la podemos especificar como un grafo, una gráfica, ¿no? Una gráfica, o la podemos especificar como una tabla, o la podemos especificar como un proceso aleatorio, ¿qué es eso? O la podemos especificar con una descripción verbal. Simplemente lo que les estoy diciendo es que cuando pensemos en funciones, no solamente piensen en esas ecuaciones que tienen ahí, sino piensen de manera un poco más abstracta en reglas de asociación que cogen elementos de un conjunto llamado dominio y los asocian, cada uno de los elementos de un conjunto llamado dominio, lo asocian con elementos de un conjunto llamado codominio. Y si es así, entonces ustedes pueden especificar esa regla de asociación de muchas formas. Por ejemplo, de manera verbal. ¿Listo? Entonces, ¿para qué es? Para que uno piense de manera un poco más general sobre la noción de funciones. Entonces, entonces agregamos un par de ejemplitos. Por ejemplo, sea B una función que asigna a cada persona el mes y el día del año en el que nacieron. Sea B, birthday, una función que asocia a cada persona
su cumpleaños. Por ejemplo, el día en que la persona nació y el mes. O el mes y el día, como lo quieran. ¿Listo? Entonces, ¿quién sería el dominio de esta función? ¿Me ayudan? ¿Quién es el dominio de esta función? Todos los días del año. No. Es una función, una regla que asocia a quién. A cada persona a su cumpleaños. Entonces, ¿de dónde sale la relación? El dominio nos dice de dónde sale la relación. B sería, el dominio sería ¿qué? Los cumpleaños. El dominio es de dónde sale la flechita, de dónde sale la asociación. ¿A quién está Las asociando? personas. Las personas, sí. Es el conjunto. Bien. O sea, lo que tenemos que tener acá claro es de dónde arrancan las cosas y hacia dónde salen, ¿cierto? Entonces, el dominio que es el conjunto de personas, ¿cierto? A cada persona le asocia un día de nacimiento. Entonces, el codominio, ¿qué sería? Entonces, por Los ejemplo, cumpleaños. las posibles fechas de cumpleaños. Por aquí estoy yo, por aquí está Juan, por aquí está María, por aquí está Rodrigo. Todas estas personas están acá, ¿cierto? Y este conjunto conformaría el dominio. Y aquí hay otro conjunto donde están las fechas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, enero primero, el 30, el diciembre 30, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, estos conjuntos, este conjunto, esta persona nació este día, esta persona nació el mismo día, esta persona nació este día de acá, ¿cierto? Entonces, lo que importa es la regla de asociación. Entonces, el codominio sería el conjunto con todos los días del año. ¿Listo? Entonces, el conjunto con todos los días del año. Entonces, esta especificación es bien chévere porque, pues, básicamente usted está diciendo que la idea de función aplica para asociar conjuntos. En este caso, por ejemplo, ya estos no son los reales, esto es un conjunto que es discreto. No sé si es, bueno, es discreto y finito para un momento del tiempo. Y es finito. Y este conjunto aquí es finito. Entonces, cada persona tiene un cumpleaños, ¿cierto? Eso es lo que está indicando esta flechita. Eh, todos los cumpleaños potencialmente están en el conjunto azulito. No todas las personas nacen, de pronto hay un día en el que no nace ninguna persona, pero lo que sí es cierto es que cada persona tiene su propio cumpleaños. Esa idea de que cada persona tenga su propio y único cumpleaños, esa idea es la de eh, la que subyace detrás de función. Esa es la abstracción que queremos calcular cuando asociamos funciones. Y claro, digamos que simplemente la idea de que a un conjunto le corresponde, a cada elemento de un conjunto le corresponde algo en otro conjunto, es una idea, aunque simple, bastante poderosa. ¿Por qué es una función? Pues porque a cada elemento del dominio le asigna un elemento en el codominio. ¿Qué pasa si alguien no tiene una flechita? Pues no tiene sentido en este problema porque querría decir que nunca nació, ¿cierto? Todas las personas nacen en un día. Entonces, eso es lo que se necesita para que sea función. Nada más. Después vamos a poner unas características adicionales, pero por ahora no se necesita nada más. Una regla que nos permita asociar. En este caso, esta regla no tiene una fórmula explícita, ¿cierto? Porque a partir de los datos de la persona, yo no sé qué fecha tiene, ¿cierto? Entonces tal vez sería más fácil especificarla como una tabla. Entonces yo cojo, por ejemplo, si esto ya no fueran todas las personas del mundo, sino todas las personas del salón, lo que conforman el curso. Entonces con una tabla yo puedo especificar esa función, o la puedo especificar verbalmente. Juan cumpleaños el día tal, no sé quién cumpleaños el día tal, etcétera. ¿Listo? Entonces, ok. Por ejemplo, un ejemplito interesante podría ser, ustedes saben del último teorema de Fermat, ¿cierto? Entonces hay una persona que se llama Andrew Wills, y Andrew Wills pertenece al conjunto de las personas, ¿cierto?
Y Andrew Wills tiene una fecha de nacimiento. ¿Alguien me puede decir cuál es la fecha de nacimiento? ¿Qué le asociaría la función birthday a Andrew Wills? ¿Qué le asociaría a esta? El 11 de abril de 1953. Listo. Entonces, abril 11. ¿Cierto? Esa es la idea, ¿listo? Entonces, venga, a ver, les voy a preguntar un par de cosas respecto a esto. Por ejemplo, para cada día del año existe una persona tal que de... Bueno, voy a escribir. Voy a afirmar esto y usted me dice si es verdadero o falso. Para cada día del año existe una persona tal que una persona, no sé, pongámosle un nombre. Una persona X tal que el cumpleaños de X sea para cada día de. Vamos a ponerlo acá para otro colorcito. D del año, ¿será que existe una persona X tal que ese día haya nacido esa persona? ¿Esta afirmación es cierta o es falsa? Pero teniendo en cuenta nuestro dominio, que son como Bueno, cuántas tendríamos que personas. especificar ese dominio, ¿cierto? Entonces, eh, sí, supongamos que tenemos en cuenta nuestro dominio y no vamos a considerar el año, no año. Entonces, si nuestro dominio si el conjunto de es todas las personas del curso, esta sentencia es, si el conjunto, si el dominio se restringe a todas las personas del curso, ¿esta sentencia es verdadera o es falsa? Falsa. Falsa, ¿cierto? Porque puede que existan algunos días, aquí dice para cada día, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que toca tener cuidado cuando decimos para cada día, porque puede que exista algún día del año en que una persona X no haya nacido, ¿cierto? Un día donde no nació alguno de nosotros. ¿Listo? Entonces, respecto a esta afirmación, para cada persona, cada par de personas, un par X y Y, si X y Y son personas diferentes, entonces será cierto que el día que nace X es diferente del día que nace Y. ¿Qué pueden decir respecto a esta afirmación que estamos haciendo relacionada con esa función birthday en nuestro contexto? Podría ser falsa porque puede haber dos personas que nazcan el mismo día. Exactamente, ¿listo? Entonces, digamos que la formalización de la noción de función nos ayuda a responder esas ideas, ¿cierto? Entonces, esa es una primera función, la función birthday. Otra función, ¿cierto? Entonces, sobre birthday uno puede caracterizar varias propiedades y puede empezar a responderse cosas como estas. Y no necesariamente, lo interesante de esto es que no necesariamente es una función que tenemos que definir de manera analítica, como las primeras que estábamos estableciendo acá. Son funciones que pueden definirse a partir de manera como una tabla o como una verbalización, a través de la verbalización. ¿Listo? Pero sin embargo podemos responder cosas interesantes considerando esa abstracción. Entonces, sea, otro ejemplito acá, sea S una función, por ejemplo, que asocia números naturales a la suma de sus divisores naturales, a la suma de los, se asocia, eh, números naturales a la suma, déjame escribirlo bien, de los números divisores naturales distintos, de sus números divisores
naturales diferentes. Esta función, vamos a poner un nombre, llamamos la suma de la función suma de los divisores. La función suma de los divisores. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la función? Llamamos la S, le hemos llamado S acá. S de 1. ¿Cuánto da S de 1? Pues, ¿cuáles son los divisores de 1? ¿No? 1, ¿cierto? Solo 1, ¿cierto? ¿Quién divide a 2? 1 y 2. 1 y 2. Entonces, la suma de los divisores de 2. Bueno, ¿quién sería S de 3? 1 y 3, 4. 1 y 3 daría 4, ¿cierto? Por ejemplo, ¿quién sería la S de 6? 1 divide a 6, 2 divide a 6, 3 divide a 6 y 6 divide a 6. 6 y 3, 9, 12. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos para calcularla? Pues calculamos los divisores, miramos, sacamos la lista de los divisores diferentes y los sumamos. Por ejemplo, S de 12. ¿Cuánto vale S de 12? Este de 6 más 12. 6 más qué? Ese de 6 más 12. S de 6 más 12. A ver, lo escribimos. Entonces, ¿quiénes serían los divisores de 12? 1, el 2, el 3, el 4. También va ahí, ¿cierto? 4 por 3, 12. Más 5 no, 6 no, 7 no, 8 no, 12. Creo que era más, ¿no? Em, 2. Profe, 6. Sí, sí es divisor. Ay, 6 es divisor, claro, qué pena. 6 también es divisor. Divisor es distinto, ¿cierto? Más 12. Entonces esto daría, ¿cuánto da? 10, 22, 25, 28. ¿Sí? Ok. Entendimos cómo calcularlo, ¿listo? Entonces, algunas preguntas que uno se puede hacer respecto a esa función. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la idea detrás de esto? Que la idea de función es la idea de una regla de asociaciones, no se puede empezar a hacer preguntas o definir cosas sobre esta noción de función, ¿cierto? Entonces, una pregunta que uno se puede hacer es, ¿existe algún número natural n tal que existe un n en los naturales tal que s de n sea igual a 5? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que no, ¿Por qué? porque cuando tú lo, o sea, tenemos que restringir como el dominio hasta 5, porque ya de 5 para arriba ya tienen el mismo más 1. O sea, ya se Listo, muy pasa. bien. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos, y ya haciendo caso por caso, no vi ninguno que me diera A el ver, 4, es nos 4 faltaba más ese de 1, 4, ¿cierto? da Ese de 5 4, más los 2, 1 7. más 2 más 4, 7. Entonces el compañero dice pilas porque ese, si entendí bien el razonamiento del compañero, dice pilas porque aquí es Sn igual a 5. Entonces no puede ser más allá de 5 porque entre los divisores tiene que estar el 5. Bueno, está el mismo número, ¿cierto? Entonces no puede haber uno más allá de 5. Entonces solo queda que alguno de esos eh, fuera 5. Alguno de los que están antes de 5 sea 5. Entonces ese de 1 da 1, ese de 2 da 3, ese de 3 da 4, ese de 4 da 7 y ese de 5 da 6. O sea, no. ¿Listo? Pero de nuevo uno puede empezar a hacerse preguntas interesantes sobre las funciones. Entonces, otra pregunta, por ejemplo, que podemos especificar más. Hay pues más preguntas que uno puede hacer. Entonces, ¿es posible encontrar dos números naturales diferentes? Quedamos. Es posible encontrar, por ejemplo, dos números m y n tal que esta función, la función suma de divisores, sea igual. ¿Qué dicen ustedes?
¿Que sí o que no? Sí, Bueno, un S de ejemplo. 6 y S de 11. ¿S de qué? S de 6 queda 12 y S de 11 queda 12. Y S de 11 queda 12, dice el compañero. A ver, corregimos S de 6, no lo tenemos atrás. Da 12. Y S de 11 daría 12. Ah, efectivamente, por lo menos se puede construir un ejemplo de esos. ¿Listo? Entonces, ok, sí se puede. ¿Listo? Entonces, eh, bueno, no vamos a responder ahorita, pero les dejo esta preguntita ahí. Eh, Voy a afirmar esto y ustedes me dicen si es verdadero o falso. No lo tienen que responder ahorita, pero voy a afirmar esto a ver. Y ustedes un par de afirmaciones a ver si es cierto. Respecto a esa función, es la función suma de divisores, ¿no? Entonces, para cada eh, m en los naturales, esto es lo que estoy afirmando, ¿no? Existe un... no se muera. Existe un número natural n tal que Sn es igual a n. Escribimos de nuevo. Existe un n también en los naturales tal que S de n sea igual a m. Listo, entonces cogemos, no sé, un número, 100. ¿Será que existe un numerito tal que cuando calculemos la función sobre ese número nos dé 100? Bueno, eso es una El afirmación. 1. Bueno, no sé, pero simplemente es para que piensen y intenten probarlo a partir de lo que hicimos arriba o desaprobarlo, dar un contraejemplo. Otra. Para que vayan pensando, ¿no? Para todos los m's y n's en n, si m no se parece a n, no es n, perdón, entonces s de m es diferente de s. ¿Listo? Dos afirmaciones que uno puede, que yo estoy haciendo y pues se pueden, ahorita en un rato pueden sentarse y pensar si esas afirmaciones son ciertas o son falsas. ¿Listo? Entonces el concepto de función de esta manera pues resulta mucho más general que la que nosotros aprendimos en cálculo, en los cursos de cálculo, ¿cierto? En particular, el dominio y el codominio no necesariamente tienen que ser los reales. Digamos que lo que nos importa de una función es que asocie elementos del dominio con elementos del condominio y esas asociaciones pueden tener muchas formas muy diferentes. ¿Listo? Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, esta asociación yo la puedo especificar de esta manera, ¿cierto? O yo la puedo especificar de esta manera. ¿Listo? Esta es otra especificación, o yo la puedo especificar de esta manera, como lo decíamos ahorita con una tablita, ¿cierto? Entonces, la idea de funciones es ubicua en computación y en muchos casos nosotros vamos a querer eh, representar, por lo menos representar esas funciones. De hecho, todas estas cosas de inteligencia artificial, estas cosas que estamos haciendo, una tablita. A le asigno 1, a B le asigno 1 y a C le asigno 2. ¿Listo? Todas estas cosas que hacemos de inteligencia artificial va detrás de la idea de construir estas reglas de asociación. ¿Listo? Entonces, respecto a la función S de n en los naturales, tal como lo definimos arriba, ¿quién sería el dominio de esa función? Pues los naturales, ¿cierto? ¿Y quién sería el codominio de esa función? Es el conjunto al que llega, ¿cierto? Entonces, ¿quién sería el codominio? Los son naturales también. En principio podrían ser los naturales, ¿cierto? O podríamos hacerlo más restringido. En ambos casos, por ejemplo, en este caso, no la definimos, pero vimos una descripción verbal. Y sin embargo, la descripción verbal nos ayudó a hacer cuentas, ¿no? Tenemos una descripción verbal. Entonces, cuando pensemos en funciones, vamos a dejar de pensar en que son
simplemente esas formulitas que nosotros trabajamos en matemáticas o en cálculo y vamos a empezar a pensar de manera un poco más abstracta en reglas de asociación que podemos especificar de diferentes maneras. ¿Listo? Esto pues ya con esto en mente nos podemos ya eh, arrojar a dar una definición sobre lo que sería una función, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una función de un conjunto, ¿cierto? La función es una regla de asociación entre conjuntos. Entonces, de un conjunto a un conjunto B es una regla que asocia, aquí pongámosle otro color para que no se nos olvide nunca, a cada, ¿cierto? Elemento de A exactamente un elemento de B. ¿Listo? Entonces, otro nombre que le ponemos, esto es importante, ¿no? Cogemos todos los elementos en A y todos deben tener una especificada la regla de asociación. Y solamente tienen que tener una regla de asociación especificada por elemento, exactamente una. ¿Listo? Entonces, eso es bien, bien importante. Una función de A B, que es lo que acabamos de escribir arriba, también se conoce como un mapeo. Como un mapeo de A a B. ¿Listo? Entonces otro nombre que vamos a encontrar comúnmente en la literatura es la noción de mapeo. ¿Listo? Entonces, ok. Cuando trabajamos con funciones generalmente le damos nombres, ¿no? Entonces, el nombre a la asociación, ¿no? Entonces, por ejemplo, les podemos poner letras o lo que sea que les queramos poner. ¿Listo? Entonces, veamos esto. Esta es ya la definición de función. Es una regla de asociación. Aquí una nota es que cuando trabajamos con funciones les ponemos nombres, ¿no? Con funciones las nombramos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, les ponemos nombres. El nombre F o el nombre G o nombres que ustedes consideren más adecuados. Y cuando, digamos que por notación, cuando hablamos de una función, podemos decir que la función f es una regla que mapea, por ejemplo, del conjunto A al conjunto B. Pues aquí queda claro que aquí va el nombre, estos dos punticos son estándar, esto nos está hablando de que es una regla de asociación entre un conjunto A y un conjunto B. ¿Listo? Entonces, también podemos decir que los elementos de A están mapeados a través de esta flechita a, a elementos de B. ¿Listo? Entonces, ok, vamos a simplemente para poner una anotación. Entonces, esto de acá se lee como f es una función de a a b. Cada que vean esto, entonces decimos que f es una función de a a b. ¿Listo? Entonces, con eso en mente, pues definamos esto. Sea f una función que nos manda los elementos de a a b. Entonces, el conjunto A es llamado el dominio, un colorcito para que no se nos olvide, el dominio de la función f. Usamos colores acá. Y el conjunto B es llamado el codominio y B es llamado
el codominio de F. Y pues por notación podemos escribir A es el dominio de F y B es el codominio de F. ¿Listo? Más cuestión de notación. Si A pertenece a A, entonces a se le asocia a un elemento en B, ¿cierto? El elemento de B que es asociado con A, pues se denota, adivinen por qué, por F de A, y es llamada la imagen, si es el nombre que le ponemos, la imagen de A bajo F. ¿Listo? Más nombres. Si F de A es igual a B con B en B, entonces A es llamado voy a poner aquí preimagen para distinguir de la noción de imagen. La preimagen de B bajo F. ¿Listo? Entonces, ok. Más de notación. Ahorita jugamos un poco con eso. Entonces, cuando nosotros tenemos una función f que mapea de A a B, por ejemplo, si tenemos una función f que mapea de A a B, generalmente escribimos y, que el elemento y se va a escribir, va a ser la imagen de f de x. ¿Hay algún comentario? Sí, dale por favor. Yamit levantó la manito. No, profe, qué pena. Puede presentar. No, tranquilo, listo. Entonces, si nosotros tenemos este f, podemos escribir que los elementos de y, la imagen de f, de x, perdón, bajo f, es y, ¿cierto? Entonces, podríamos considerar en esta notación, lo que estamos considerando es que x es un objeto no específico del conjunto A. Bueno, es un objeto del conjunto A, pero no lo estamos especificando. ¿Listo? Entonces nosotros decimos en este caso que x es una variable, como no lo estamos especificando, es una variable independiente. Muchos de estos casos ustedes ya la saben, ¿no? Mientras que y depende de quién, de la escogencia de x, es una variable dependiente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, volvamos a un ejemplito sobre los reales. Sea que una función que nos mapea de los reales a los reales. ¿Listo? Entonces gx, la imagen de x la podemos, bajo g, la podemos definir como esto de acá. ¿Cierto? Esto es una función. ¿Por qué? Porque a cada elemento de x, del dominio que en este caso es R, le asocia exactamente un elemento del codominio. Por ejemplo, si yo hago g de menos 2, esto sería menos 2 al cuadrado menos 2, que es 2. Si hago, no sé, g de 5, entonces esto sería 5 al cuadrado menos 2, que es 23. ¿Cierto? O podría ser, no sé, g de raíz de 2, que sería raíz de 2 al cuadrado, 2 menos 2, 0. O g de menos raíz de 2, que sería menos raíz de 2 al cuadrado, 2 menos 2, 0. ¿Listo? Entonces en este caso, por ejemplo, a cada elemento de x le asocio un elemento de y, pero no necesariamente los elementos, perdón, de b,
de los reales. En este caso, cada elemento del dominio le asocio un elemento del codominio, pero los elementos a quienes yo asocio no necesariamente son únicos. Lo que es único es que a cada elemento de X le asocio un elemento de Y. ¿Listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, la imagen eh, la imagen de este señor bajo G sería 0 y la imagen de este señor bajo G sería 0. ¿Y cuál sería la preimagen de 0 bajo G? ¿Cuál sería la preimagen de 0 bajo C? ¿Cuál? La preimagen de 0 bajo G. ¿Quién? Pues tiene dos preimágenes, ¿cierto? Entonces sería raíz de 2 y menos raíz de 2. ¿Viola la noción de función? No, porque básicamente la noción de preimagen nos dice, mire, son todos los A's tales que cuando yo uso la regla de asociación me da el B. Entonces en este caso el 0, el raíz de 2, cuando uso la regla de asociación me bota 0, pero también es el menos raíz de 2. Entonces en la preimagen puede haber más de un elemento. ¿Listo? Entonces, esto no viene la definición de matemática de función, da que decimos que cuando definimos una función decíamos una entrada de producir una y una sola salida. Nunca dijimos que en una salida no le podía llegar, eh, no podía llegar desde más de un elemento del dominio. ¿Listo? Entonces, ok. Mm, ok. Mm, Bueno, entonces, digamos que por ahora hemos especificado dos conjuntos desde los cuales nosotros establecemos la regla de asociación, el dominio y el codominio. ¿Listo? Entonces, digamos que lo que puede pasar es que en algunos elementos del codominio no llegue ninguna regla de asociación. Que existan algunos elementos del codominio que no estén en la imagen de ningún elemento. ¿Listo? Entonces, si nosotros quisiéramos referirnos a los elementos del codominio que sí están en la imagen de un elemento, pues tenemos que definir un conjunto adicional. ¿Listo? Entonces, más allá de considerar el dominio del codominio, existe otro conjunto importante asociado con una función. Eh, reitero que algunos elementos del codominio pueden no tener preimagen. Entonces aquí una observación. Y es que claramente algunos elementos del codominio pueden no tener preimagen. Una observación es que algunos elementos del codominio pueden no tener preimagen. Que a él no le llega ninguna regla de asociación. O lo que es lo mismo decir que existen elementos en el codominio que no son imagen de ningún elemento en el dominio. Entonces, nosotros podríamos restringir el codominio al conjunto de todas las imágenes de los elementos del dominio de la función. Y eso nos daría un nuevo conjunto, ¿cierto? Entonces, eso nos lleva a una definición que seguramente ustedes conocen y es la siguiente. Sea f una función que nos manda elementos de un conjunto A a un conjunto B. El conjunto de todos los elementos de X, todos los elementos mapeados, todos los elementos en la imagen de X, cualquier elemento del conjunto, es llamado, ¿cómo se llama este? ¿Cómo lo llamamos? ¿El qué? En la película. El rango, ¿cierto? De la función f. Y se denota
por rango de f. Algunas veces también lo llamamos la imagen de la función f o la imagen de a bajo f. ¿Listo? Entonces esta es también se llama la imagen de a bajo f. ¿Listo? Entonces, digamos que podríamos tener una definición alternativa del rango de esta manera, por ejemplo, del rango de f, ¿no? Cogemos todos los elementos que están en B y ahora miramos todos los elementos y que están en B, tal que y sea la imagen de algún elemento x para x algún elemento en A. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Es una definición equivalente a la de arriba. Si y resulta como imagen de algún elemento de x, lo metemos dentro de esa bolsita. Entonces, pues, naturalmente, el codominio va a contener al rango, ¿cierto? Pero en el rango solo solo vamos a considerar los elementos a los cuales les llega esa regla de asociación, ¿cierto? Entonces, podemos decir, por ejemplo, que el rango de f es su conjunto del codominio de f. ¿Listo? Pero eso no necesariamente implica que el rango de f sea igual al codominio de f. Esta afirmación no necesariamente es cierta, esto es falsa. ¿Cierto? Porque este igual significa que todos los elementos de este conjunto están acá. Pero no necesariamente cuando definimos el codominio lo hacemos de esa manera. Listo, entonces, por ejemplo, sea B la función que asigna la persona a su cumpleaños. A ver si estamos entendiendo algo. ¿Cuál es el dominio de la función? Ya lo conocemos, ¿cierto? El dominio de la función es las personas. ¿Cuál es el codominio de la función? Los días, vamos que solo es mes y año, los días del mes y el año. Listo, entonces, antes habíamos dicho que para cada día del año, existe una persona X tal que dijimos de esa afirmación. Para cada día del año, digamos, para cada día del año, existe una persona X, existe X tal que alguien nació ese día. ¿Listo? Esta afirmación era cuando nos restringíamos al dominio de la gente del curso, era falsa, pero supongamos que nos restringimos al dominio de todas las posibles personas. ¿Cierto? Entonces, en todas las posibles personas, posiblemente esta afirmación es cierta. ¿Cierto? Entonces, estamos hablando de que dominios diferentes. Si el dominio son todas las posibles personas, esta afirmación es cierta. Por eso cuando especificamos las funciones nos toca decir respecto a qué dominio nos estamos refiriendo, ¿cierto? Entonces, una pregunta que uno se puede hacer es ¿qué nos dice esto respecto al rango? Y su relación con el codominio. El rango de B, obviamente. Entonces, de nuevo, si el dominio son todas las personas, ¿ustedes qué creen que es el rango? Todas las fechas de cumpleaños. Todos los días del año, ¿cierto? Todas las fechas de cumpleaños. Y el codominio, pues, era todas las fechas de cumpleaños, pues el rango sería igual a el codominio. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora otro.
Esta era con nuestra fecha de cumpleaños, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos decir, por ejemplo, respecto al rango de nuestra función S? S es la suma de los divisores diferentes de cualquier número. ¿Cuál sería el rango de esa función? ¿O qué pueden decirme un ejemplo del rango de esa función? ¿Será que Pues el rango son todos los naturales? no, porque ya comprobamos que el 5 no. El 5 no, ¿cierto? Entonces, pero digamos que no todos los naturales están en el rango. El codominio pueden ser los naturales. Entonces yo puedo escribir ese como una función que me manda naturales a naturales. Pero la determinación del rango de pronto es más difícil. ¿Listo? Entonces ahí hay que mirar. Ok, listo. Entonces, bien. La noción de grafo nosotros ya la conocemos, ¿cierto? Simplemente recalquémosla acá. Cuando hablamos de grafo, un grafo de una función en los números reales, pues simplemente es una representación visual de cómo se ve la regla de asociación. Entonces lo que hacemos es que representamos los números reales del dominio en una línea recta y del codominio en otra línea recta y ponemos un puntico por cada una de ¿cómo usamos una línea recta? Este sería el codominio, vamos en otro color el dominio, y lo que hacemos nosotros es establecer en un dibujito la regla de asociación, ¿cierto? Entonces esto de acá es el dominio, esto de acá es el codominio, y en estos punticos se establece la regla de asociación. ¿Listo? Esa es otra forma de especificar una línea recta. Entonces, por ejemplo, ejercicio sencillito, supongamos que especificamos la función g de x con esta relación. Entonces uno podría preguntarse cuál es el rango de esta función, ¿cierto? Típica pregunta de cálculo 1. Entonces, ok. Entonces lo que nosotros nos damos cuenta aquí es que esta es una parábola que abre hacia arriba, ¿cierto? Y si es una parábola que abre hacia arriba, nos preguntamos, bueno, ¿dónde puede abrir? Entonces abre en los puntos donde la pendiente sea 0, entonces podemos calcular la pendiente, ¿cierto? 2x menos 2, listo. 2x menos 2, en estos puntos abre, bueno, en el x que satisfaga que su pendiente sea igual a 0, abre y esto sería x igual a 1. Entonces como que por acá llegamos a un punto donde la pendiente es 0, y para abajo no hay nada. Ok, entonces la regla que estamos asociando, cada uno de estos puntos indica que hay una asociación. A este x le corresponde precisamente este y. ¿Cuáles son los y que nosotros podemos tener? Ah, pues son todos los y que estén de aquí para arriba, ¿cierto? Entonces el rango de g sería igual a todos los y en los reales, tales que y sea mayor o igual a menos 2. ¿De dónde salió ese menos 2? Pues simplemente cuando x es igual a 1, lo pongo acá, entonces g de x sería igual a g de menos 1, daría menos 1 al cuadrado, 1, 2 menos 1, 2, 2 más 1, 3, menos 1, no, es que es 1. G de 1 sería igual a 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 1. Esto sería 1 menos 1 menos 2. En este punto de acá nosotros estamos parados precisamente en 1 menos 2, ¿cierto? Y como la parábola de hacia arriba solo toma valores que estén de ahí hacia arriba. Y eso nos daría este rango de acá. ¿Listo? Entonces, esto ustedes ya lo conocen. Tal vez esta representación puede ser un poquito más interesante, que ya la usamos, pero simplemente la vamos a definir. Es un diagrama de flechas.
¿Listo? Y en un diagrama de flechas, pues, por ejemplo, nosotros podemos especificar el dominio conjuntico, ¿sí? Por ejemplo, un conjunto finito y otro conjunto que también es finito, no sé, A y B. Por ejemplo, podríamos definir una función que nos mapee de A a B, especificando la regla de asociación para cada uno de los elementos del dominio. Entonces, ¿qué le hace f a 1? F a 1, por ejemplo, lo manda, no sé, a A. F a 2 lo manda, no sé, a A también. Y F a 3, no sé, lo manda a B. ¿Listo? Entonces, en un diagrama de flechitas, pues lo que nosotros hacemos es este dibujito que seguramente ya lo conocen porque lo hemos usado. Metemos aquí los elementos 1, 2 y 3 y aquí metemos otros elementos A y B y establecemos una flechita que nos diga a quién se está asociando cada uno de los elementos. ¿Listo? Entonces, estos, por ejemplo, se asocian a B. Y aquí lo que tendríamos sería un mapeo, otro colorcito, un mapeo de A través de la función f a B. ¿Listo? Entonces, ok. Pues cuando vemos esos diagramitas, por ejemplo, uno puede, desde los diagramitas, inferir qué está pasando. Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4. No sé, pongamos acá bolsito A, B y C. ¿Listo? Entonces, vamos que la regla de asociación nos manda este a este, este a este a este. ¿Eso es función? Si el de acá es el dominio, el de acá es el codominio. No es función, ¿cierto? Porque aquí el 4 le faltaría a alguien que se asocie. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la preimagen de C? Es vacía. ¿Cuál es a qué va el mapea 4? A B. ¿Listo? Entonces, de hecho, esta especificación pues podría ser como una tablita también. ¿Listo? Entonces, bueno, son cositas ahí que estamos aterrizando de vainas que seguramente ya sabíamos, pero las estamos intentando generalizar para poderlas utilizar en la noción de contexto de conjunto de manera un poco más general. Ok, Profe, dígame. ahí nos explica la regla de que a dos valores, a un valor no le, o sea, dos valores no pueden llegar a uno solo. O No, sea, que por dos eso nosotros valores no pueden llegar a uno ocupamos, solo. No, mentira. No, eso que no. Pilas, pilas. por ejemplo, Buena que nosotros pregunta. ocupamos la raíz cuadrada. No, pero buena pregunta. Por ejemplo, la definición de función dice que a un valor del dominio solamente le corresponde un valor, un valor del codominio. No dice más. ¿Listo? Entonces, digamos, aquí no hay problema porque a le llegaron dos, pero eso sigue siendo función porque lo que pide uno para que sea función es que la caja sea capaz de coger un elemento del dominio y botar una sola cosa del codominio. La cosa puede ser inclusive la misma, siempre, que es la función constante. ¿Listo? Pero vuelvan a hacer la pregunta. O sea, digamos, con eso en mente vuelvan a hacer la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que no complica o qué es lo que me dice que puede ser raro? eh, que dos elementos diferentes del dominio lleguen a un único elemento del codominio. No, sigue siendo función. Entonces, por ejemplo, usted Por me dice, es función porque lo ejemplo, único... raíz cuadrada, Ah, o bueno, sea, una función raíz ¿la cuadrada, raíz cuadrada de quién? O sea, ¿esta función? ajá, siendo el dominio de los reales. Siendo el dominio los reales. Reales positivos, para tampoco Ah, bueno, complicarnos. entonces los reales positivos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Bueno, si hacemos el grafiquito, entonces, ¿cómo sería? Es la raíz, ¿cierto? Entonces debe verse como así. ¿Sí o no? Así es como normalmente la pintan para respetar como la definición de función, pero si lo tomamos así, debería ser también al otro lado porque la raíz da más o menos, o sea, raíz de 4 más o menos 2. Pero, aquí la pregunta es, bueno, ya lo entendí. O sea, ¿qué elemento de X le corresponde? Bueno, pero es que si lo definimos así, ya no es función, porque a un elemento del dominio le tocarían dos elementos de este lado, ¿cierto? Entonces, em, el punto es que cuando estamos especificando esto de acá, esto sí es función, porque es que, bueno, sobre los reales, ¿no? No entiendo cómo así. Por ejemplo, si X usa qué? Si X es que 4, 4 da más o menos 2. ¿por qué?
Pues 2 por 2 4 y menos 2 por menos 2 4. A ver, metamos acá. Y igual a la raíz de 4. ¿Cuál es la raíz de 4? La definición de raíz es ¿qué? Dos valores idénticos que den el valor. Ok. Ah, ok, listo. Entonces ponemos esto así, esto sería 2. Aquí hay alguien que tiene una opinión. Ya lo ponemos. Positiva. La definición de positiva, ¿cómo así? O sea que la definición de raíz es considerando el positivo. Pues depende de cómo definamos raíz, ¿no? Porque usted lo que está diciendo es que podría haber estas dos, ¿cierto? Pero entonces el punto es cómo definimos la raíz. Si la raíz la definimos como una función, esto no lo podemos permitir. ¿Sí me entiende? Si la raíz es una función, entonces si queremos que sea función, desde el principio establecemos que la regla se asocia para un solo número. Sí, perfecto. Yo entiendo que decimos como no. Y pues la famosa regla que uno le decían que si uno pone una línea vertical y toca en 2 puntos, pues ya no es función. Sí. Pero, ¿por qué entonces 1, 2, 3, 4 cuando los mandamos a ABC sí funciona? Esa es como mi pregunta, porque es parecido a la raíz cuadrada, o sea, raíz, meto el 4 y me da... Ah, no, porque le estoy viendo al revés, mentira, perdón. Sí, aquí toca voltear la pantalla. Sí, exactamente. Exactamente. O sea, aquí cuando nosotros definimos esta cosa, esta raíz la definimos de tal manera que a cada señor de acá le toque uno solo. Si ve que es lo mismo, o sea, a cada señor de acá le toca uno solo, eso es lo que Sí, necesitamos. sí, sí, ya lo vi, Listo, ya lo estaba viendo al revés, sí, 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 perdón, listo, profe. listo, listo. Gracias. ¿Hay más preguntas o más comentarios? No, pero esa es la gracia, o sea, es la gracia de esto. La raíz de 4 es 2. ¿Listo? Sí, entonces digamos que el punto es más formal porque nosotros tenemos que definir la raíz. Si queremos usarla como función, tenemos que definirla de tal manera que sea función. Entonces, si permitimos que la raíz tenga dos asociaciones, ya no es función. Entonces ya no podemos hablar de eso como función. ¿Listo? Es una tontería, pero es importante que eso se tenga. ¿Listo? Entonces, ok. Em, las funciones aparecen en muchos lados, inclusive aparecen en cosas que nosotros ya hemos trabajado acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, funciones que implican congruencias. Digamos que a mí lo que me gustaría que ustedes se llevaran es la idea de la regla de asociación y que hay una abstracción detrás de esa regla de asociación. Entonces, bueno, ya sabemos que ah, un entero, bueno, eso no lo hemos definido. No, mentira, sí lo definimos en alguno de los talleres. Por ejemplo, un entero A es congruente con B módulo N. ¿Listo? Ya definimos esto. ¿Sí o no? Alguna vez sí, en uno de los talleres lo definimos. Si no, lo vamos a definir a continuación y no es nada raro, tranquilos. Entonces, esto se lee como A es congruente con B módulo N. Entonces, resulta que esto se parece al igual, pero no es el igual. Esto es como una manera de decir, ni en lo mismo, o sea, ni en lo mismo, cuando lo medimos con una regla de tamaño n. ¿Listo? Entonces, es como la noción detrás de esta definición que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, decimos que A es congruente con B módulo n si A menos B es divisible por n. Entonces, por ejemplo, mm, a ver. 5 será congruente con 17 módulo 12. ¿Será que eso podrá ser cierto? Ya miramos para dónde vamos, pero ¿será que eso es cierto o no es cierto? Si es congruente, pues debería seguir la definición de congruencia, ¿no?
Entonces, ¿qué significa esto? Que 5 menos 17 será, que es 12, será divisible por 12. ¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo. ¿Será que 12 es divisible por 12? O sea, 5 menos 17, ¿será que se puede escribir como 12 por algún k? Pues claro, porque k es igual a 1. ¿Listo? Entonces, atentos acá. Si ustedes se fijan en un reloj de estos de pared, ¿tienen cuántas horas? 12, ¿cierto? 3, 6, 9, 12. ¿Listo? Entonces, aquí hay 12 horas. Entonces, si uno habla de las 5 de la tarde, es como hablar de las 17, ¿cierto? Entonces, 5 p.m. es como congruente, es como lo mismo que decir 17 p.m. cuando consideramos 12 horas. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que estos dos numeritos están de alguna manera relacionados, son lo mismo. Si los vemos en la perspectiva, desde la perspectiva de un reloj, de un conjunto finito de 12 horas. ¿Listo? Esta es la definición de la hora militar usual. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿será que 7 es congruente con 9 módulo 2? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿cierto? Entonces, aquí es como si tuviéramos solamente un relojito de 2 horas. Entonces, si yo empiezo a contar, se lo voy a poner diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Listo? Entonces, déjenme hacer lo siguiente. Entonces, el reloj va pasando y mientras va pasando, va comiendo horas. Entonces, las dos primeras horas. ¿Listo? Otras dos. Bueno, las dos primeras horas, supongamos que pasa al mismo tiempo. Se comen las dos primeras horas. Otras dos. Otras dos. ¿Listo? Aquí el reloj sigue pasando, da una vuelta más, pero lo que sobra, el resto, es igual. ¿Listo? Si el resto es igual, entonces esos números son congruentes. ¿Listo? Pues también ahora he podido utilizar la definición, pero simplemente quiero que vean eso. Entonces, 7 menos 9 es igual a 2. 2 multiplicado por k igual a 1 es 2. Es decir, si se tiene. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si hago 8 será congruente con 9 módulo 2? Aquí estoy escribiendo mal esto. Es así. Módulo 2. Entonces, si vuelvo a hacer el mismo ejercicio y el reloj va pasando de a 2 horas, de a 2 horas, con 8 ya no me sobra nada, pero aquí con 9 me sobraría 1. Entonces, esto no es congruente. No son lo mismo desde la perspectiva de los relojes que tienen 2 horitas. ¿Listo? Ok. Entonces, se da cuenta uno en este ejercicio que acabé de hacer que lo que importa es cómo calcular el resto, los restos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer el resto de 7 cuando divido por 2. Dividido por 2. Y eso me da 1. Y el resto de 9 dividido por 2, eso me da también 1. Si estos dos números coinciden, es porque son congruentes. ¿Listo? Entonces, como que lo que importa es el resto. Ok, eso después lo vamos lo van a probar en otro curso, en el siguiente curso, pero estas son cuentas muy sencillitas. Después, digamos que les metemos más formalidad, pero son cuentas bien sencillitas. Entonces, dado que el resto cuando yo cojo un número y lo divido entre otro es único, y es único porque, pues, así nos enseñaron el algoritmo de división de Euclides nos da un resto que es único. ¿Listo? Entonces, los posibles restos para la división de un número, cuando dividimos por un número n, serían 0 o 1 o 2 hasta n. Entonces, déjame escribir esto.
Entonces, dado que el resto de una división es único. ¿Por qué? Por el algoritmo de división de Euclides, que es el algoritmo con el que todos aprendimos a dividir, o muchos de ustedes aprendieron a dividir. Es único, dado que el resto, lo que sobra de una división es único, lo que sobra de una división, digamos acá, por n es único, los únicos posibles restos de la división, los únicos posibles residuos, serían de dividir por n. Serían o 0, o 1, o 2, o en general hasta n. Ese es un argumento general. ¿Listo? Entonces, esto no es nada raro, ¿no? Entonces, lo único que yo les estoy diciendo es que si ustedes cogen cualquier número, 543, y calculan el resto de 543 entre 5, pues ustedes saben que el resto solo puede ser o 0, o 1, o 2, o 3, o 4. ¿Por qué? Porque si consideran el 5, pues el 5 es congruente módulo 5 a 0. Es lo mismo que 0. Es lo único que les estoy diciendo. Ok, nada raro ahí. ¿Listo? Y este argumento es válido para él. Entonces, lo que les estoy diciendo es que precisamente nosotros sabemos que cada entero sería congruente a módulo n a alguno de estos elementos de acá. ¿Listo? Entonces, cada entero es congruente a congruente módulo n, ¿no? A precisamente el 0, el 1, el 2, hasta el n-1. ¿Listo? Entonces, ok, atentos acá porque no es nada raro. Simplemente son cuentas de las que nosotros hacemos cuando calculamos los restos. Les estamos metiendo un poquito de formalidad. Entonces, todo lo que estamos diciendo es que yo puedo coger cualquier entero, ¿cierto? Y le puedo sacar, y cualquier n, y le puedo sacar el residuo. ¿Listo? Como son residuos, los residuos solo pueden estar entre 0, 1, hasta n-1. ¿Listo? Entonces, nada raro, no he dicho nada más que eso. ¿Listo? Entonces, ok, pues no hay nada raro. Entonces, para cada número natural, entonces podemos definir un conjunto, ¿cierto? Entonces, para cada natural n, se puede definir un conjunto z sub n, no sé, con 0, con 1, con todos los n elementos, ¿cierto? Este conjunto z sub n es el conjunto de todos los enteros que están entre 0 y n-1. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿para qué nos va a servir este conjunto? Pues para poder tener como más control sobre la función congruencia y sobre la idea de los módulos, etc. No sé, z4. Z4 se entendería a 0, a 1, a 2 y a 3, ¿cierto? Todos los enteros, cuando le saquemos residuo con 4, esos residuos van a estar dentro de este conjunto. Eso es como la observación importante. Z6. Todos los enteros, cualquier entero que cojan, si ustedes le sacan un residuo respecto a 6, van a estar en alguno, el resultado va a estar en alguno, va a ser alguno de estos números. ¿Listo? Entonces, miremos si podemos, por ejemplo, definir funciones de z6 a z6, ya que estamos haciendo como cosas relacionadas con funciones, ¿cierto? Entonces, miremos si podemos definir algún método para explorar o para definir una función que vaya de z6 a z6. Entonces, ya sabemos que es z6 a z6. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, entonces cojamos un x en z6. Nosotros podríamos calcular x al cubo más 3.
y determinar, por ejemplo, el valor de todos los R's que sean congruentes con ese número. Bueno, calculamos esto y determinamos ya vamos a darle cerrado para de todos el valor de todos los R's en Z6, por ejemplo, tal que x al cubo, x al cuadrado, perdón, más 3, todos los R's que sean congruentes, módulo 6. Listo. Y que forcemos a que R también esté en Z6. Entonces, acabamos de especificar una función, solo que es una función que está sobre Z6. ¿Listo? Entonces, para que no se me pierdan, básicamente ¿con qué arrancamos? Arrancamos con la idea de que A mide, o es entre comillas igual a B, cuando lo medimos con una regla de tamaño n. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá veíamos que si utilizamos reglas de dos palitos, relojes de dos palitos, reglas de dos palitos, estas reglas de dos palitos lo que iban haciendo era midiendo, 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 y el resto era lo que nos importaba. Entonces después decíamos, ah, bueno, entonces si lo que nos importa son los restos, para poder decir que dos números son iguales, pues simplemente concentrémonos en el conjunto de los restos. ¿Cuáles son los posibles restos? Dado un número n, los posibles restos son 0 o 1 o n menos 1. Numeritos, ¿cierto? Entonces, después nos preguntamos, bueno, y ahora si ya tenemos estos zn's, que son todos los posibles restos, o todos los numeritos que están entre 0 y n menos 1, ¿será que podemos empezar a definir funciones? Entonces, a ver, ¿será que podemos definir funciones? ¿Y qué forma tiene esa función? Entonces, aquí yo acabé de definir como una funcioncita, ¿cierto? Entonces, de hecho, a ver, la vuelvo a definir. Sea f una función que va de z6 a z6. ¿Listo? Y f va a coger x. ¿Listo? F de x van a ser los r's, donde, atentos acá, x al cubo más 3, todos los r's que sean congruentes con x al cubo más 3, módulo 6. Listo, entonces la pregunta es, ¿qué es esa función? ¿Listo? Entonces, es un poquito rara, pero vamos a ver si podemos averiguar qué es esa función. ¿Listo? Entonces, describamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿qué es Z6? Es una función, es una regla de asociación que coge números que están entre 0, 1, 2, bueno, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y asocia números que son 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, me pregunto yo, si x fuera igual a 0, ¿quién sería R? Tres. A ver, pongámoslo acá, 3. ¿Por qué? A ver, dice acá. F de x, la imagen de f de x sería R. Bueno, donde R son todos los números congruentes con quién. Con x al cubo más 3, módulo 6. Ah, bueno, entonces, ¿qué es x al cubo más 3? 0 al cubo. ¿0 al cubo? Ah, bueno, perdón, lo dejo al cuadrado. Qué pena, déjalo al cuadrado. Para aquí. 0 al cuadrado, 0 más 3, 3. ¿Quién es congruente con 3 módulo 6? Pues dijimos que todos los que sean congruentes con 3 módulo 6 los podemos escribir de dos maneras diferentes. Bueno, lo podemos escribir como 3 menos ¿quién será congruente? Vale, ponemos R acá. Igual a K veces 6. Esa es una forma de escribirlo, ¿cierto? Entonces el compañero dice 3. Entonces si meto 3 menos el 3 de acá, eso me daría 0, que es efectivamente 0 por 6. O sea, 3 sí es.
¿Será que existe otro que esté en Z6? Creo que no, ¿no? Bueno, ¿será función? ¿Es lo que les estoy preguntando o no es función? ¿Cómo verificamos que es función o no es función? Que para cada elemento de X le asigne solo uno Ujú. en el elemento. En Y, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿será que existe otro R tal que al ponerlo acá sea congruente con esto de acá? ¿Con 3? ¿Será que existe otro R que sea congruente con 3 módulo 6? R estando en Z6. La respuesta es no, porque al final es una cuestión de cálculo de los residuos, ¿cierto? O sea, los residuos 3, el resto de dividir 3 entre 6 es 3. No tiene más restos. ¿Listo? Hagámoslo con una a ver si nos funciona. Listo. ¿A quién le asociaríamos a 1? ¿Cuál es el R de 1? Sería 1 al cuadrado más 3. ¿Quién es congruente con 4? Módulo 6. El resto de dividir 4 entre 6 es 4. R sería el único, el 4 sería el único número que puedo poner acá, ¿cierto? 4 mide igual a 4. Pues es igual a 4 cuando lo medimos desde la perspectiva de 6. Bueno, 2. Entonces acá tendría 2 al cuadrado más 3. ¿Quién será congruente con 2 al cuadrado más 3? Módulo 6. 2 al cuadrado, 4 y 3, 7. ¿Quién será congruente con 7? Módulo 6. 1. 1, muy bien, ¿cierto? Ese 1 se puede sacar de varias formas, pero uno en particular es, por ejemplo, 7. Le voy quitando pedacitos de A6 hasta que me quede el resto y ese resto tiene que ser congruente con R módulo 6. ¿Listo? 3, ¿con quién será congruente? Bueno, ¿a quién se asociará bajo esa regla que definimos arriba? 3 al cuadrado más 3, esos son 9, más 3, 12. 12, ¿con quién será congruente? Con 0, ¿cierto? Entonces simplemente estamos viendo simplemente estamos viendo cómo se usa la regla de asociación, ¿no? O sea, no es nada raro, o sea, son cuenticas, pero no son cuentas raras, o sea, simplemente son cuentas asociadas con la regla de asociación. 4, ¿con quién sería congruente? 4 por 4, 16, más 3, 17, módulo 6, venga, se vale la pena hacerlo. 4 al cubo más 3, eso da 4 por 4, 16 y 3, 19, ¿cierto? ¿Congruente con quién? Con 1. Listo. Y finalmente 5 sería congruente con 5 por 5, 25, más 3, 28. Módulo 6 es 6 por 4, 24, 28 menos 6, 4 tal vez. Listo. Entonces, aquí hicimos otra especificación, ¿no? De hecho, estamos jugando, ¿no? Entonces, no es nada raro. Estamos jugando y especificamos la función como una tabla y la especificamos a partir de una definición un poco más formal. ¿Listo? Entonces, ok, 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 ok. Ok, listo. Recuerden que lo que estamos dejando acá es para que practiquen estas cosas. Entonces, otro ejercicio como para práctica. Asumamos que tenemos Z6. Definamos f como una función que nos mapea. No, mentira, Z6 no. Hagámoslo sobre Z5. Z5, que nos mapee de Z5 a Z5. Ya sabemos que son los Z5, ¿cierto? Entonces, f va a ser f de x, va a ser igual a x a la 4 módulo 5
x a la 4 módulo 5 para cada x en Z5. Entonces especifique esa función como una tabla. Y especifique esa función como un diagrama de flechas. Listo, después vamos a dar cuenta que esta noción de funciones definidas sobre estos z son súper importantes cuando hacemos criptografía. ¿Qué? Entonces, bueno, ¿qué son las funciones? Recuerden que las funciones son reglas de asociación, ¿cierto? Y todas las reglas de asociación de una función viven en el producto cartesiano, por eso arrancamos definiendo. Entonces, formalmente, una función no es más que un conjunto de asociaciones, de pares ordenados, donde el primer par es del dominio, el segundo elemento del par es del codominio. En ese conjunto, en ese orden de ideas, podemos hablar de una igualdad de funciones. ¿Listo? Porque en últimas una función es un conjunto. Entonces podemos hablar de igualdad de funciones. Entonces, ¿entendido este problemita? Si quieren les dejo un espacio para que lo suban y como para que tengan algo para entretenerse. Entonces, arrancamos sobre Z5. Z5, ¿quién tiene? A0, A1, A2, A3 y A4. Y simplemente quiero que me definan esta función sobre Z5 para que se den cuenta que uno puede definir funciones de manera diferente. ¿Listo? Entonces, igualdad de funciones. Entonces, vamos a introducir aquí una definición de una. Dos funciones f y g son iguales siempre que estas tres condiciones se necesitan. El dominio de f es igual al dominio de g. Las tres cosas se necesitan. Es decir, dominio de f es igual al dominio de g. Listo. El codominio de f es igual al codominio de g. Es decir, el codominio de f es igual al codominio de g. Del conjunto del que arranca, los conjuntos de donde se arrancan de donde arrancan las dos funciones deben ser iguales. Los conjuntos a donde llegan las dos funciones deben ser iguales. Y ahora sí viene la noción de igualdad. Para cada x en el dominio de f, ¿listo? Pues si x está en el dominio de f y cumplió la primera condición, es porque x también está en el dominio de g. Entonces, lo que necesitamos para que sean iguales es que yo coja todos los elementos del dominio de x y la regla de asociación, la imagen de ese elemento, sea igual a la imagen o a la regla de asociación sobre la función, sobre g. ¿Listo? Ok, ok. Ok, listo. Esta es una noción que es, o sea, necesitamos las tres cosas. Ahora no le metamos más a esto. Un problemita aquí interesante. Puede ser. Sea un conjunto no vacío. ¿Listo? Entonces, un conjunto. Finito o discreto, no importa. La función identidad del conjunto A la podemos definir como lo siguiente. Ay, ¿qué le pasó a esto?
La función identidad del conjunto A es la función que coge cada uno de los elementos del conjunto del dominio y los manda al mismo dominio. ¿Listo? Entonces, creamos esto. Sea A y nos vamos. Un conjunto no vacío. Listo. Definamos la función identidad. Una función particular. De A, denotada por identidad de A, como la función que nos manda elementos de A a definida por identidad de A de X va a ser igual a X para todos los X en A. Es decir, cojo cada elemento de A, lo paso a través de la función y me da lo mismo. Eso es una identidad. ¿Listo? También es llamada el mapa identidad. ¿Listo? Entonces la salida siempre es igual a la entrada. Eso es como la característica fundamental. Entonces, ok. ¿Cómo podríamos definir la identidad, la función identidad sobre el conjunto Z5? Entonces la pregunta es cómo podemos definir la función identidad sobre Z5, que era en términos de lo que estábamos diciendo atrás, un conjunto particular, Z5. Entonces, ¿qué queremos? Queremos que, bueno, primero definamos que es Z5, porque si no, no vamos a ir para ningún lado, ¿cierto? 0, o 1, o 2, o 3, o 4. Los posibles restos de coger cualquier entero y dividirlo entre 5. Esos son los posibles restos. ¿Listo? ¿Qué queremos? Una función que nos coja Z5 y nos mapee a Z5. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos escribir esa función identidad? Entonces, escribámoslo primero como una tabla a ver si nos damos ideas. Entonces, por ejemplo, si X vale 0, ¿qué debería tener y de Z5X? ¿Qué debería tener? ¿Qué debería dar esa regla de asociación? 0. 0. Si vale 1, 1. Si vale 2, 2. Si vale 3, 3. Si vale 4, 4. Listo, entonces, ¿cómo podemos especificar esa función? Pues ya lo especificamos, ¿no? Y lo hicimos en la tabla, y es válido. Pero otra forma de escribirlo en términos más de estos módulos sería como esto, creo yo. A ver, cojamos el X y saquémosle el resto. Entonces, 0 módulo 5, 0 le saco el resto, me da 0. A 1 le saco el resto de 5, ¿no? A 1 me da 1, a 2 me da 2. Ah, bueno, esta forma la puedo especificar. Para todo X en Z5. ¿Listo? Entonces, ok. Simplemente un ejemplito, ¿no? Aquí lo que hicimos fue especificarla más en términos de aritmética modular. Simplemente para... Ok. Um, Creo que lo dejamos por ahí. Seguimos la siguiente sesión. Entonces voy a... Ay, voy a salvar esto. Les paso ahorita más tardecito les subo el video. Y voy a cancelar esta vaina antes de que se muera.